El refrán "la fe mueve montañas" no parece ser demasiado exagerado cuando observamos que la religión, en sus diferentes expresiones, ha acompañado a la humanidad desde sus inicios y en todos los momentos del desarrollo de las sociedades. Ha sido faro en momentos en que la comprensión humana no lograba explicar aquello que la rodeaba. También impulsó guerras, conquistas y batallas, a la vez que movimientos en pos de la paz y el diálogo entre diferentes culturas. La fe, como sinónimo de esperanza, ha sido motor en los peores momentos y ha tenido que reformularse. Las religiones hoy en día son más cuestionadas y discutidas que nunca, pero siguen siendo un sello de identidad colectiva para la inmensa mayoría de la población. En Colombia, la historia de las religiones ha tenido tantos momentos de apogeo y crisis que bien merece un capítulo especial. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Antes de la conquista, las religiones en los pueblos indígenas. La historia de la religión en Colombia se remonta al asentamiento de los primeros grupos humanos que llegaron al continente y comenzaron a poblarlo de norte a sur. Existen dos hipótesis respecto a cuándo se dio la llegada de los humanos a América. La teoría del poblamiento temprano habla de entre 30.000 y 25.000 años atrás, mientras que la teoría del poblamiento tardío lo ubica entre 12.000 y 14.000 años en el pasado. En cualquier caso, para llegar a Colombia se reconstruyó que ingresaban desde Panamá por la región del Darién y también, aunque en menor cantidad, por el Océano Pacífico. Cuando los pobladores comenzaron a instalarse en la región y sus culturas se fueron desarrollando, también lo hicieron sus creencias. Cada grupo tenía su propio esquema religioso, pero el punto en común era que se trataba de sistemas politeístas, es decir, que se veneraban a varias divinidades de forma simultánea. No había un único Dios, sino diferentes deidades que muchas veces respondían a una compleja trama de mitos y creencias en torno a los fenómenos naturales que observaban a su alrededor. En todo el mundo, la religión comenzó como un intento de la humanidad por comprender el mundo extraño y a veces hostil que los rodeaba. Las pinturas rupestres en los abrigos rocosos de Chiribiquete, en las mesetas rocosas de la Amazonía, en Colombia, dan cuenta de esta cosmovisión milenaria, donde los animales eran un eje central de la vida social y también las actividades como la caza y la guerra. Los distintos grupos se fueron desarrollando también de maneras distintas. Destaca por su organización política y religiosa la cultura de los muiscas, que para los tiempos de la conquista española contaban con cerca de 1 millón de habitantes distribuidos en 56 tribus. Uno de los aspectos que más trascendió de esta cultura fue la mitología muisca, que incluso fue compilada por los españoles. Así quedó registro de sus deidades: Bagüe, la madre abuela; Chiminigagua, el dios superior; Suá o Sué, el dios sol; y Chía o Chie, la diosa luna, entre muchas otras. La religión muisca dividía el mundo en tres: el que habitamos todos los días, el mundo de las deidades y el de los muertos. Poseían sus héroes legendarios como Goranchacha y Tomagata, así como criaturas mitológicas, por ejemplo, el monstruo del lago de Tota. Los Taironas en la Sierra Nevada de Santa Marta eran otro gran ejemplo de un pueblo precolombino de gran desarrollo cultural, fuertemente organizado bajo un punto de vista religioso. Se sabe que también practicaban el politeísmo y tenían un vínculo fluido con los muiscas. Pero lamentablemente gran parte de la información sobre su cosmología religiosa
no sobrevivió hasta nuestros días por falta de registros escritos tanto de los propios indígenas como de los conquistadores, pero perduró entre los Kogi. Se sabe que tenían sus sacerdotes, también demarcaban lugares sagrados fuertemente vinculados con la naturaleza, como bosques y plantas sagradas, templos ceremoniales y un sistema de ofrendas y sacrificios, así como festividades ligadas a sus deidades. Estos son solo 2 casos destacados de la vasta y complejas que eran las religiones de los pueblos indígenas previas al desembarco de los conquistadores y, por supuesto, del catolicismo. Allí comenzaría un nuevo capítulo en la historia de la religión en Colombia. El catolicismo se expande, la colonización y la llegada del monoteísmo a Colombia. El siglo XVI fue un punto de inflexión religiosa en América, a la par que en Europa se sacudía con reformas profundas. Las nuevas corrientes en el viejo continente ya tenían nombre: calvinistas, luteranos, presbiterianos y anglicanos. Pero en plena conquista americana, instalar el catolicismo como religión única y dominante fue uno de los motores de la expansión española en el territorio. En esos primeros desconcertantes encuentros entre los conquistadores y los indígenas, cumplieron un rol central los misioneros, dominicos, franciscanos, jesuitas, que viajaban en los barcos con el objetivo de una evangelización lo más eficaz posible. El politeísmo fue entonces combatido y empezaban a levantarse los primeros conventos que más adelante darían lugar a las diócesis que respondían a esas órdenes españolas. Se formaban paulatinamente nuevos líderes religiosos para las colonias. El catolicismo fue impuesto no solo a nivel de las creencias, sino que modificó todo el ordenamiento social. La búsqueda de la unificación era central para ejercer el dominio sobre las nuevas ciudades. De modo que se implantó el calendario del santoral cristiano. Las festividades propias de cada pueblo fueron sustituidas por las que se traían de Europa y la religión comenzó también a ocupar un rol central en la educación infantil. Con el aumento de la población en el virreinato de la Nueva Granada, las órdenes religiosas que en un momento se habían limitado a la región caribeña y andina, comenzaban a instalarse en Santa Marta, Cartagena, Santa Fe de Bogotá, Nueva Pamplona y muchas más ciudades que crecían a la par de la presencia católica en ellas. La primera misa de la que se tiene registro en Bogotá fue con ocasión de la fundación de la ciudad el 6 de agosto de 1538, lo cual nos da una idea de cuán ligada estaba la religión al sentido fundacional de las ciudades coloniales. A cargo de esta ceremonia estuvo Fray Domingo de las Casas, acompañado por el clérigo Antón de Lescames. Fueron muchos los líderes religiosos que llegaron a Bogotá para difundir el cristianismo en todo ese siglo. Por citar algunos nombres, se encontraban entre los más destacados Juan Fernández de Angulo, Pedro García Matamoros y el franciscano Fray Juan de los Barrios. Todos fueron parte de la historia formativa de la arquidiócesis de Bogotá. El Papa Pío X fue el primero en declarar a la Arquidiócesis de Santa Fe como sede primada de Colombia el 7 de diciembre de 1902 y en enero de 1953 el Papa Pío XII le dio el nombre final de Arquidiócesis de Bogotá. La religión en la época colonial estuvo caracterizada por ser una marca de prestigio para, por ejemplo, los criollos de familias acaudaladas que encontraban en el clero un modo de destacarse socialmente. El crecimiento exponencial de la religión católica en suelo americano fue inversamente proporcional al desarrollo de las creencias indígenas que, fuertemente combatidas por los conquistadores, debieron replegarse entre los habitantes que habían sobrevivido a los sucesivos combates a territorios alejados de las grandes ciudades. Eran tiempos en que el esplendor de la religión católica alcanzaría su punto más influyente en todos los órdenes sociales, políticos y económicos. Tensiones y rupturas, protestantismo e Inquisición. En el proceso de imposición, primero y después difusión de la religión católica en el virreinato, no fue un camino armónico ni exento de conflictos. Decíamos que Europa se encontraba sacudida por cambios muy profundos en el paradigma religioso, que no eran otra cosa que corrientes que cuestionaban las bases mismas del catolicismo. Como las distancias entre España y América eran muy grandes, esas nuevas ideas tardaron bastante en llegar a nuestras costas, pero finalmente lo hicieron. Un punto geográfico importante para comprender aspectos menos recordados del proceso religioso en Colombia
es Cartagena de Indias, que a partir del siglo XVIII tuvo su propio obispado y fue un sitio clave para la Inquisición española fuera de sus límites territoriales. Tenemos justamente un video en este canal hablando acerca de la Inquisición. Cartagena era un puerto de ingresos constante de extranjeros al continente y como tal, la Iglesia Católica tenía un ojo puesto en esta ciudad ante el temor de que por ahí también ingresaran herejes. A partir de 1610 es que se instala la Inquisición en esa ciudad, con un tribunal cuya jurisdicción alcanza las ciudades de Santa Fe, Panamá, Santa Marta, Popayán, Puerto Rico, Venezuela y Santiago de Cuba. En su tesis de doctorado, el investigador Manuel Serrano analiza estos procesos. Allí plantea que el desembarco de la Inquisición supuso una tensión con los obispos que ya estaban instalados en la región. Había choque de competencias y un excesivo poder por parte de los inquisidores a ojos de los prelados. No había tampoco en el territorio demasiadas personas preparadas para ejercer en ese tiempo de tribunal. Finalmente se constituyó y Serrano García explica que los principales casos que se trataron en el tribunal fueron contra mestizos y negros, destacando entre todos los procesos contra mujeres acusadas de hechicería. Si bien también fueron comunes las condenas por blasfemias y renegaciones. Aunque existieron condenas que buscaron ser más o menos ejemplares, el rol de la Inquisición en Cartagena no tuvo procesos judiciales de gran importancia ni tampoco fueron tantos, señala el investigador. También existieron persecuciones a clérigos y denuncias cruzadas entre los miembros de la propia Iglesia que muchas veces se denunciaban mutuamente. Cuestiones protocolares y jurisdiccionales fueron las que más tensiones generaron al interior de la organización eclesiástica por esos años. Él destaca que entre esos conflictos, los disturbios entre el inquisidor Francisco Varela y el obispo Miguel Antonio de Benavides, que llegaron a generar una división bastante profunda en toda la ciudad. En su libro Herejes ante la Inquisición de Cartagena de Indias, Fermina Álvarez Alonso reseña también que la cantidad de procesados por los tribunales americanos fue irrelevante si se compara con la de otros tribunales europeos anteriormente, y la práctica procesal con estos herejes resultó ser más benévola y transigente de lo que popularmente se había imaginado. En concreto, hay registro de 82 personas procesadas por seguir doctrinas reformistas y herejes, de los cuales el más joven se llamaba Manuel Germans y tenía 12 años cuando resultó absuelto. Los protestantes eran el grupo más numeroso entre los perseguidos por la Inquisición en Colombia y le seguían los calvinistas y luteranos. A su vez, la Inquisición pretendía detener la expansión de las tradiciones paganas provenientes de África, que a partir de los esclavos tenían cierto grado de penetración en los sectores bajos de la sociedad. La mayoría de estas personas habían llegado hasta el continente americano tras largas travesías en barco, que en muchos casos los habían llevado a recorrer la costa mediterránea y atravesar el Atlántico, en lo que se dio a llamar tripulaciones de herejes. Encubierta y durante los largos meses que tomaban estos viajes, las ideas reformistas se discutían con pasión. Aunque el objetivo de proteger la ortodoxia religiosa que venía de España resultó un éxito, el ingreso de la corriente protestante también tuvo su peso hasta alcanzar cifras en nuestros días, de las que hablaremos en unos minutos. La primera iglesia en llegar fue la presbiteriana, con un impacto bajo. Más fuerza irían tomando las expresiones bautistas y evangélicas a comienzos del siglo XX. El avance de ese siglo iría marcando un aumento en el poder y alcance de estas y otras expresiones por fuera de la ortodoxia católica. Llegarían los pentecostales, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los adventistas y testigos de Jehová. En su historiografía sobre el protestantismo en Colombia, Gelvar Hernando Figueroa Salamanca destaca que esta nueva religiosidad basada en las sanaciones colectivas no puede analizarse por fuera del clima de alta conflictividad interna que atravesó Colombia sobre todo el siglo pasado. Muchos de los territorios donde había enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y fuerzas gubernamentales eran sitios en los que el movimiento protestante tenía buena llegada. A su vez, la teatralidad, que comenzaba a ser el sello de las grandes ceremonias pentecostales, acabaría replicándose en otras expresiones religiosas no católicas. Los evangélicos empezaron a sumar más miembros y llegaron a tener una participación cada vez más activa en la vida política colombiana.
En este punto es que se abre un nuevo capítulo, por demás complejo, ya que los habituales actores que formaban parte del conflicto armado colombiano empezaron a tener vínculos y enemistades con líderes religiosos de distintas procedencias: la religión, el derecho y la política. La Asociación Latinoamericana de Instituciones Educativas Metodistas ha analizado el rol de los evangélicos en el conflicto colombiano y las situaciones en que sus líderes y fieles quedaron en medio del fuego cruzado. Plantean que entre 1959 y 1970, en el periodo de la violencia, tuvo su correlato en la persecución de estas expresiones religiosas que eran vistas como enemigos de la fe católica. En el segundo periodo, de 1971 a 1990, este estudio advierte que los evangélicos adoptaron una postura de mayor reserva en cuanto a la participación en política a partir de la experiencia en los años previos. Destacan que hubo casos en los que las iglesias evangelistas instaladas en zonas rurales recibieron presiones por parte de las guerrillas, pero también existió convivencia pacífica, como en el norte del Cauca, por ejemplo. Ante el carácter muchas veces impredecible del conflicto armado, también fueron varios los casos de líderes evangelistas secuestrados por el M-19. A partir de la década del 90, en una tendencia que se observa en muchos puntos del continente latinoamericano, el alcance de los evangelistas comenzó a ser cada vez mayor y también su inserción en la política. De aquí que no resulta extraño que hayan tenido participación en la Asamblea Nacional Constituyente, un hito importantísimo en lo que a religión en Colombia se refiere, y a la progresiva apertura en el concepto de libertad de cultos. La Constitución Política de 1991 estableció en su artículo 19 esta garantía para que cada persona practicara su fe. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Esto dice el texto que consagra un largo proceso para la aceptación de las distintas expresiones religiosas en nuestro territorio. Para llegar a este punto, Colombia transitó un prolongado camino jurídico que se inició con el proceso de la independencia y el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada el 27 de noviembre de 1811, donde se expresa: en todas y cada una de las provincias unidas de la Nueva Granada se conservará la santa religión católica, apostólica, romana, en toda su pureza e integridad. Más allá del rechazo que el texto establecía sobre la corona española y sus estructuras de poder político y económico, la religión se mantenía intacta. En la Constitución del 17 de diciembre de 1819 no hay menciones a la religión, dejando suspendida la idea de la ausencia de una religión oficial. No obstante, la Constitución Política de la República de 1821 vuelve a mencionar la religión en su prólogo. Vuestros representantes han tenido siempre la vista, y lo que ha sido el objeto de sus más serias meditaciones es que esas mismas leyes fuesen enteramente conformes con las máximas y dogmas de la religión católica, apostólica, romana. Es y será la religión del Estado. Sus ministros son los únicos que están en libre ejercicio de sus funciones, y el gobierno autoriza las contribuciones necesarias para el culto sagrado. En 1832, la nueva Constitución habla del riguroso deber que tiene la Nueva Granada de proteger la santa religión católica, apostólica, romana, esta religión divina, la única, verdadera. En 1843 se ratifica la religión católica, apostólica, romana, es la única cuyo culto sostiene y mantiene la República. Las siguientes constituciones continúan dándole un lugar privilegiado a la religión católica hasta llegar a la de 1991, aún vigente. En este nuevo texto hay alusión directa a Dios, pero también una búsqueda clara de un Estado laico. Se pasa así de un modelo de Estado confesional a uno pluralista. Esto se traduce en la creación en 2009 del Comité Interreligioso Consultivo, que cuenta con la participación de distintos sectores, entre los que se incluyen la Iglesia Católica, la Adventista del Séptimo Día, Pentecostal, Bautista, Anglicana, la comunidad judía, los ministros evangélicos y el Centro Cultural Islámico. A lo largo de los años se establecieron distintos canales de diálogo interreligioso, foros de libertad religiosa, así como partidos políticos confesionales. Tal es el caso del MIRA,
Movimiento Independiente de Renovación Absoluta y Colombia Justa Libre, ambos desde 2022 en la coalición Nos Une Colombia. El mapa religioso hoy. Si bien no existen estudios oficiales a nivel estatal que den cuenta de qué porcentajes exactos de la población profesa las distintas religiones presentes en el territorio colombiano, es evidente que la mayoría de los ciudadanos son católicos. Sin embargo, los distintos sondeos varían notablemente y aunque muchos sitúan el cristianismo en el orden del 90%, no todo se refiere al catolicismo tradicional. Hay una marcada tendencia al crecimiento de las religiones de otras corrientes. Por ejemplo, la encuesta del Barómetro de las Américas, realizada por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes en 2016, arroja que la mayoría de los ciudadanos profesa alguna religión, es decir, el 92.6%, y el 83.5% se identifica con alguna de las denominaciones cristianas. El catolicismo concentra el primer lugar con 73.7% según estas estimaciones. Los evangélicos alcanzan el 6.9%, pero son superados por la categoría otras religiones, que incluye religiones orientales no cristianas, mormones, religiones tradicionales, judíos, testigos de Jehová, entre otros. Todos estos suman 9.1%. En tanto que el número de creyentes sin una religión específica asciende a 6.5%, los protestantes rozan el 3% y el ateísmo un 0.9%. Para este estudio, el mayor porcentaje de católicos se encuentra en la región central con 24.3%, mientras que solamente el 16.7% de colombianos que habitan la región Caribe es católico. Por el contrario, el porcentaje de fieles evangélicos es mayor en la región Caribe con un 41% que en la región central con un 19%. La Pacífica cuenta con el 15.9%, la Oriental con 10.5% y Bogotá con 2.9%. Otros estudios, como la encuesta nacional sobre diversidad religiosa de 2019, que abarcó a 11.034 ciudadanos colombianos mayores de 18 años, estima que la categoría de diversidad protestante, que agrupa a las confesiones cristianas, evangélicas, pentecostales, protestantes y adventistas, alcanza el 21.5% de los encuestados. Estos datos fueron recopilados en 2020 en un libro titulado Diversidad religiosa, valores y participación política en Colombia, que profundiza en esta tendencia a que un importante sector de la población se vuelque a expresiones religiosas no cristianas, además de resaltar un aumento en la proporción de quienes se identifican como creyentes, pero no afiliados a una religión en los sectores más jóvenes. Por otro lado, un estudio realizado en 2019, llevado adelante por parte de la Universidad Nacional de Colombia, World Vision y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, marca que los católicos comprenden un 57.2%, la diversidad protestante un 20.4%, los creyentes no afiliados 13.2%, agnósticos y ateos 6.3%, testigos de Jehová y adventistas 1% y otras religiones 0.9%. A su vez, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, a finales del año 2021, estimó que el catolicismo asciende al 78.2% de la población, mientras que los protestantes al 9.6%. Más allá de estos números tan variables, muchas veces influenciados por el tamaño de la muestra tomada, la ubicación geográfica de los encuestados y una serie de variables que puede generar un cierto margen de error, lo evidente es que la diversidad en el mapa religioso colombiano es una realidad actual. La religiosidad, como todos los aspectos de la vida social, se encuentra en movimiento y transformación. Vivimos épocas en que los dogmas y tradiciones son cuestionados y reformulados. Sin duda, este proceso seguirá diversificando las expresiones en Colombia y el mundo entero. Gracias por llegar hasta el final del video. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. No olviden compartir este contenido y también dejarme sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye.